Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, buenas noches a todas y a todos, darle la bienvenida a este nuevo encuentro virtual del curso de formación ética para el desempeño laboral. Con respecto a los aplicando lo aprendido, que fue nuestra primera evaluación, eh, dentro del día de mañana más o menos debería estar terminando de subir, voy a subir las notas y con la retroalimentación. En general estuvieron bastante bien, salvo temas de principalmente ortografía y redacción, que yo igual les voy a mostrar ahora un documento que está del, dentro de la misma aula para que ustedes lo puedan tener a mano. Y la reunión del día de hoy principalmente tiene el foco en ver lo que implica la evaluación final de la primera unidad, que es el contenido que ustedes ya pudieron ver, y que vamos a repasar, y que también, bueno, quedó explicado en la reunión pasada cuando lo pudimos ver. Antes de comenzar, quería consultarles si tuvieron alguna duda, algún problema del contenido propiamente tal para responder el aplicando lo aprendido. Más allá, obviamente, que yo sé que muchas personas tuvieron problemas con el aula y que por eso se les dio más tiempo, y que el tema que como se mezclaron entre que algunas personas los mandaron por el aula y otros los mandaron por el correo, me ha costado más organizar los trabajos para poner las notas. Con respecto, como les decía, en general estuvieron bien, pero quiero saber si ustedes tienen alguna duda para poder aclararla ahora, si hay algún concepto que no les quede del todo claro. Antes de comenzar, sino para ir revisándolos de nuevo y explicarles en qué consiste la evaluación final del curso. Bueno, también estuvo disponible el foro en este caso de respuestas en este caso, que era una evaluación de carácter formativa más que nada, que por el tema, como les decía, por el problema con el aula, yo sé que mucha gente se centró más en responder el aplicando lo aprendido, pero ya a partir de la segunda unidad, como ya quedamos con este horario fijo, los lunes, pues yo les mandé un formulario en el cual tenían que responder y este fue el horario que más respuestas tuvo, o mayor aceptación, así que quedamos con este horario. Como les decía, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerlo ahora, si no, paso a explicar por mientras y ahí les voy a ir repasando el contenido. Hola Ángela, buenas noches. Hola, 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 hola. Bueno, si nadie tiene alguna duda directamente, entonces voy a comenzar a compartir pantalla para que vayamos viendo el contenido de esta siguiente evaluación. Bueno, aquí voy a partir mostrándoles, bueno, desde el inicio, voy a meterme directamente a su curso. Ya, aquí está la página de inicio de nuestro curso de formación ética para el desempeño laboral, donde aquí está habilitada todavía la unidad 1, todavía no se habilita la 2 porque ya eso va a ser a partir de la próxima semana. Voy a abrir, fijan, de acuerdo al calendario, en realidad se abriría el 25 cuando tengamos la reunión virtual, y yo entre medio les voy a ir dando la retroalimentación de la unidad ya a partir de la próxima semana. Como les decía, aquí está estos tips de ortografía y redacción, les voy a mostrar ahora, que ustedes los pueden descargar. Y que aquí mostramos estos pequeños tips para mejorar su redacción, para que sea mucho más claro al momento de que ustedes puedan expresar sus ideas, y que les va a servir no solo para esta asignatura, sino a futuro. Y tiene que ver en primer lugar, bueno, sobre qué vamos a escribir en este caso, que ustedes van a tener que responder sobre el contenido de ética, y que es importante que tengan claro qué van a decir primero. Por tanto, tienen que buscar contestar para ustedes mismos estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la idea central de mi trabajo, en este caso mi futuro escrito? ¿Para quién será mi futuro escrito, en este caso para el profesor? ¿Y por qué quiero escribir este texto? Porque debo responder mi evaluación, en este caso. ¿Qué efecto quiero generar en el lector? Es vital que ustedes se pongan y piensen en este caso en lo que quieren provocar en la persona que lea el escrito. Por ejemplo, ¿quieres que aumente el conocimiento sobre algo? ¿Quieres que reflexione acerca de algo? ¿Quieres que el lector cambie su forma de pensar o de actuar a partir de lo que escribes?
Y gracias a esto sabrás si quieres hacer es informar, formar opinión, convencer, entretener, argumentar, etc. Bueno, en este carácter de evaluaciones, en este caso, lo que yo quiero saber es que en este caso ustedes, por una parte, me informen sobre el contenido mismo y también que me puedan convencer de que ustedes, en este caso, tienen un manejo de lo que hemos visto. ¿Qué estructura tendrá mi escrito? Bueno, es necesario que ser un literato, por ejemplo, para lograr el propósito en este caso que establecieron al principio, simplemente responder en este caso y darle una cierta estructura. Si a mí me están haciendo una pregunta, me dicen, por ejemplo, en 5 o 10 líneas, yo parto mencionando una introducción, introduciendo el tema, qué es lo que vamos a hablar, después empiezo a desarrollar mi idea en este caso y después llego a una conclusión. Es una forma bastante simple para hacerlo que les ayuda, por ejemplo, inclusive a ir separándolo, lo pueden ir separando por párrafos en este caso, como una pequeña introducción, unas 3 líneas, después, por ejemplo, el desarrollo, unas 5 líneas, y después una conclusión de otras 3 líneas o 2 líneas, y ahí tienen, por ejemplo, 10 líneas en una respuesta, que les va a quedar bastante clara. Bueno, también tienen que ver, por ejemplo, qué tan largas deben ser las oraciones. Una oración no tiene que tener más de 10 o 20 palabras. Después viene un punto seguido o un punto aparte. Idealmente es un punto seguido, y que ustedes van a seguir en este caso con otra nueva idea, pero en relación a lo mismo. Y si esta nueva idea se aleja mucho de lo que están hablando, ustedes cambian de párrafo, que es como la distinción que les decía yo, introducción, desarrollo y conclusión, donde yo, por ejemplo, me están preguntando por la ética, y al momento de que me están preguntando por la ética, yo... Disculpen, que alguien se le había quedado activado el micrófono y se escuchaba como interferencia. Ese. Yo quiero plantear, por ejemplo, sobre, bueno, lo vamos a tomar como ejemplo después cuando veamos la evaluación para que a ustedes les quede más claro. Con respecto a cómo ocupar los signos de puntuación, por ejemplo, tienen que ver que existen diferentes signos de puntuación y que es bueno que empiecen a utilizarlo, por ejemplo. Como vamos a notar en este caso, los signos de puntuación marcan el ritmo para que la persona se le vaya haciendo fácil leer el texto y que entienda en este caso el texto que ustedes están escribiendo. Por ejemplo, el punto, que sirve principalmente para separar las ideas mediante oraciones. O sea, si yo cuando quiero terminar una idea, la termino, pongo un punto, pero voy a continuar con algo similar, pongo un punto seguido. La coma sirve para separar elementos que se enumeran o cuando yo indico, por ejemplo, una leve pausa dentro de un pensamiento completo, coma, por ejemplo, además de escribirse, ¿cómo se llama?, después de ciertos conectores. Sin embargo, es decir, por consiguiente, etc. Cuando yo voy cambiando de ideas, por ejemplo, no sé, yo puedo escribir, no sé, la ética es una disciplina que hoy en día nos sirve en todo ámbito laboral. Punto seguido, sin embargo, no todas las personas aplican la ética en el ámbito laboral. Punto. Aparte, por ejemplo. Y ahí ustedes tienen como una construcción así como básica de cómo puede ir siendo la utilización de esto. Los 2 puntos sirven, por ejemplo, para iniciar también una enumeración de ideas, por ejemplo, al final de una oración, por ejemplo. ¿Cuáles son, no sé, en cuáles, por ejemplo, lugares de mi trabajo o en qué forma se manifiesta, por ejemplo, la ética dentro del ámbito laboral? 2 puntos, puedo poner, por ejemplo, el, el secreto profesional, coma, por ejemplo, puedo poner en este caso eh, otro ejemplo en la inclusión, coma, en el respeto a la dignidad humana, punto, o sea, coma, y después, y, por ejemplo, puede ser también en mi diario vivir. Déjame decir, dar un ejemplo. Y el paréntesis, las comillas que también sirven para marcar citas textuales, que es el formato APA. Ustedes lo vieron yo creo, en comunicación escrita. Destacar también expresiones, por ejemplo, y señalar el significado de alguna palabra. Cuando la quiero resaltar, la pongo entre comillas. Y el paréntesis sirve para incorporar alguna aclaración entre medio. Si ocupo alguna palabra, no sé, en otro idioma, entre paréntesis pongo la palabra en español, etc. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo usar los conectores que nos permiten, por ejemplo, ir
escribiendo, por ejemplo, presentar causas, el porqué de algo, eh, pues en este caso, por qué, pues, ya que, debido a que, en este caso, de modo que, en este caso, presentar efectos, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, presentar explicaciones, o sea, en este caso que este es un problema que muchas personas cometen este error ortográfico, que es escribir o sea junto. Existe o sea junto, no existe. Lo que existe junto, pero con un acento, es ósea. En este caso aquí hace referencia a óseo, que es huesos. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, yo puedo decir la parte ósea del cuerpo, en este caso las osamentas de una persona, cuando me refiero, por ejemplo, a los restos de los huesos de una persona, o cuando yo escribo, por ejemplo, el implante dental va unido a la parte ósea de la mandíbula. Es diferente decir, por ejemplo, osea. En este caso, el implante va unido a la parte ósea, coma, osea, va unido al hueso, al hueso maxilofacial, por ejemplo, para que entiendan la distinción. En otras palabras, por ejemplo, dicho de otro modo, es decir, que son conectores que nos pueden servir para ir dando sentido a nuestra oración. Y presentar conclusiones, en síntesis, en resumen, finalmente. ¿Se fijan? Aquí va dando los mismos ejemplos que nosotros vimos más arriba con el uso de las comas para enumerar. Presentar etapas, por ejemplo, entonces, luego, después, a continuación, además. Cuando yo puedo, por ejemplo, utilizar esto es cuando voy cambiando en las pequeñas partes. Yo parto con una introducción, por ejemplo, y después, por ejemplo, después de esto me paso al desarrollo del texto y pongo entonces, luego, a continuación, en el desarrollo de este trabajo o el desarrollo de esta idea corresponde, además. Son ejemplos que ustedes tienen ahí. Algunos tips para mejorar la ortografía. ¿Cuándo poner tilde a una palabra? Tilde en este caso, entendido como la acentuación, en este caso, podríamos llamarlo gráfica en este caso, o diacrítica, en la cual va el tilde marcado, por ejemplo. Más que el tilde en este caso, que es de pura entonación. Si bien los procesadores de texto actuales, como Word, por ejemplo, destacan con color, en este caso rojo, una palabra, cuando una palabra no está siendo escrita con la tilde que le corresponde, siempre es importante recordar las principales reglas generales de acentuación para palabras de dos o más sílabas. ¿Por qué? Porque se suelen cometer errores también cuando yo utilizo palabras que se escriben igual, pero que dependiendo del tilde tienen significados distintos. Por ejemplo, esta, este, esto, que entendido en ese punto como un pronombre con acento en la E, hacen referencia a una persona, están reemplazando un nombre. Pero cuando yo marco, por ejemplo, el acento en una A o en una E, y es está o esté, hace referencia al verbo estar, al verbo ser. Para que lo tengan en consideración, porque eso también es un error muy, muy común. Y cuando va sin acento, hace referencia a un pronombre igual también, pero de forma más impersonal. Por ejemplo, palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba, tildándose siempre que terminen en vocal. En N en este caso, o en, por ejemplo, o en S en este caso, por ejemplo, vemos acá ciertas palabras, por ejemplo, como amistad, que termina en AD, que no lleva acento, comer en este caso, que termina en R, y escribirá, que se fijan que ahí lleva la tilde, o pantalón, que termina en NO, o sea, en ON que lleva acento, y quizás. No se preocupe, yo. Las palabras graves que vemos acá son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, tildándose únicamente cuando terminan en consonantes distintas de la N y de la S. Por ejemplo, súper, árbol, lápiz, informe en este caso, saltan, capaces en este caso, se fijan, cuando no termina en N o en S, lleva tilde. Por ejemplo, terminan en R, L, Z. Palabras esdrújulas, que son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento. Por ejemplo, sábado, miércoles, matemática, tráfico.
Palabras sobresdrújulas son aquellas que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento. Por ejemplo, cuéntamelo, en este caso, gánatelo, gánatela, dibújamelo, llévaselo. Son más que nada formas verbales. ¿Cómo saber en este caso con qué letra se escribe tal o cual palabra? Existen varias normas que establecen las letras con las que se escriben las palabras en nuestro idioma. Sin embargo, en esta oportunidad te recomendamos hacer una lista con aquellas palabras que más usas tú en tu disciplina en este caso, para así apoyarte en ella al momento de escribir, evitando confusiones y futuros errores al redactar. A continuación te ofrecemos un pequeño listado, una pequeña lista de algunas palabras que más problemas traen. Por ejemplo, el hay, en este caso. El hay con H, en este caso, y con Y es el verbo haber, en forma presente. Ahí, en este caso, que implica el señalamiento de algo, en este caso, un adverbio. El allí, que también señala lugar, de la misma forma. Y el hay, que es una exclamación, que se asocia a dolor o algún tipo de situación. Por ejemplo, iba, que es el verbo ir, va con B larga. Con V es la palabra que es IVA, que significa impuesto al valor agregado, en este caso que es el IVA, que es el impuesto que todos pagamos al momento de comprar algo. Y IVA con H y así no existe, para que lo tengan en consideración. Con respecto a lo mismo, el verbo haber en este caso, aquí cuando se escribe haya, es de haber. Cuando se escribe con doble L, es haya de encontrar o de hallar. Yo hallé una pista para mi trabajo, o espero que haya comida en mi casa cuando llegue. Son diferentes. Haiga es un autogrante, es una marca, es un modelo, no existe Haiga. Existe Haiga en este caso sería. Y haya, en este caso, sinónimo de niñera, que son, pero en español en estricto rigor, son palabras que no existen. Verbos que no existen. Y allá, en este caso, que es lo mismo que allí y ahí, indica lugar. A es una preposición y a va así, sin H. A con H es del verbo haber y ha de haber algo, por ejemplo. A es una exclamación, es como que manifiesta sorpresa o entendimiento. Y así, todas estas otras palabras que nosotros vemos aquí y que les van a servir para mejorar su redacción al momento de esta evaluación, que como aparece en la rúbrica, en nuestro trabajo se descuenta puntaje por el tema de la redacción. Con respecto a esta primera evaluación, no voy a ser ¿cómo se llama?, tan contundente, pero espero que vayan mejorando el tema de la escritura, de la redacción y la ortografía, porque es algo muy importante porque uno les cambia el sentido y muchas veces no se entiende lo que quieren decir si ustedes, por ejemplo, escriben sin poner atención. Pongan atención al Word, pero también fíjense en que Word identifica que el acento está mal puesto, pero no implica, Word no lee la mente de ustedes, no sabe qué es lo que ustedes quieren decir. Por eso muchas veces ustedes confunden en algunos casos los acentos en palabras, como les decía, como en está, en este caso, cuando hace referencia al verbo, o esta cuando hace referencia a una persona, por ejemplo, esta compañera, por ejemplo, cuando va acompañado, por ejemplo, de un sustantivo compañera, no lleva acento. Pero si digo solamente esta, lleva acento en la primera E. Y si digo, por ejemplo, esta compañera está, la primera va sin acento y la otra va con acento en la A. Y si digo, por ejemplo, esta compañera está, coma, pero esta no, ahí tengo las tres formas del está, con acento en la, sin acento, con acento en la A y con acento en la E. Todo esto está quedando grabado, así que para que las personas, si lo quieren ver después, van a poder ver, van a poder ir aplicando. Como les dije, eso está en la primera parte, lo pueden descargar, está a su completa disposición. Ahora bien, con respecto al contenido del curso, nosotros vimos que está el contenido de qué es la globalización y el contenido de la ética como objeto de estudio en un mundo global, que les hicimos una rápida mirada con respecto a los contenidos esenciales para responder el aplicando lo aprendido, y en estos momentos
son los mismos contenidos los que van a entrar en la evaluación final de la unidad, que viene después de esto. Y bueno, aquí está la actividad del foro en este caso. Pero aquí está, si ustedes se fijan, la evaluación final, con la retroalimentación de esta unidad. Así que, mira, acá yo voy a darle clic a la evaluación final, ustedes lo tengan en consideración, y yo la tengo descargada previamente, así que la voy a compartir para que ustedes la puedan ver. Esta es la evaluación final del curso de la unidad 1 del curso de formación ética para el desempeño laboral. Es decir, tiene un valor ah, se cayó se detuvo ahí el proceso. Ya, como les estaba diciendo, este, esta evaluación tiene una ponderación final del 10%. Y acá tenemos los indicadores de logro y son las instrucciones que las instrucciones que ustedes tienen que seguir. Las instrucciones son las siguientes. El trabajo tiene un carácter individual, por lo tanto es completamente individual. Ustedes no se pueden copiar tampoco, no lo pueden hacer en equipo, porque si yo detecto que hay copia evidente, eso se considera plagio y se califica con la nota mínima. La rúbrica está disponible, después se lo voy a mostrar para que la puedan ver, cuáles van a ser los criterios de evaluación. Tienen que responder la habilidad en formato Word e incorporarla a la plataforma. De la misma forma que hicieron, ustedes descargan este mismo documento y aquí lo rellenan, le ponen su nombre y lo suben al aula. Como les decía, no olviden poner su nombre, carrera y sección al trabajo, ya que después es muy difícil estar, como les decía, me ha costado mucho también con el tema de ir identificando a qué sección correspondía cada persona por el tema ¿cómo se llama? Del envío por correo. Ya que yo cuando los descargo, por ejemplo, por curso, por el aula virtual, se me descargan todos en un solo paquete, en una sola carpeta, y ahí yo los puedo ver separados, pero como empezaron a llegar por correos todos, me toca ir uno por uno viendo a qué sección corresponde específicamente, ya que yo en este momento tengo 10 cursos, así que para que se den una idea, eso me ha costado más la corrección. Bueno, el desarrollo de la actividad corresponde en estas tres preguntas principales, que son bastante breves dentro de todo. Es un trabajo un poquito más largo que el trabajo del aplicando lo aprendido solamente, pero implica que ustedes estudian. Profe, Silvia. discúlpeme, sí. Profe, ese es el problema que yo tengo, que yo no sé mandarlo por el campus virtual, no lo sé mandar y me cuesta. Y las personas que me ayudaban, ¿No? que un joven en la noche tarde no puede porque él llega tarde de la universidad. Entonces, por eso a mí me cuesta, por eso yo decía que si se lo podía mandar En su caso, por correo. sí, lo puede hacer, pero como yo le había dicho en el primer encuentro, si es posible, por último, si usted necesita, un día me escribe por correo y yo me voy junto con usted por Zoom y le enseño a ocuparlo, para que no tenga ese problema y no se complique dependiendo de otra persona. No es difícil, Ya, en serio, así que no se preocupe. Ya, ya, gracias. así que tranquilo. Bueno, con respecto a las preguntas, nosotros acá tenemos estas tres preguntas que son el contenido propio de la evaluación y que van en directa relación con el contenido que está y que lo vamos a pegar un repaso para que poder aclarar dudas. Por ejemplo, identifica y desarrolla un ejemplo de tu vida cotidiana donde existe intercambio cultural entre personas u organizaciones eh, de distintos países en el que se ven involucrados aspectos éticos. Aquí ustedes pueden hablar hoy en día, yo creo que más de alguna persona de ustedes. Hoy en día Chile y principalmente Santiago es una ciudad bastante cosmopolita, muy multicultural, en el cual hay personas de diferentes partes del mundo y para que, ¿cómo se llama? Ustedes lo tengan en consideración, dentro ¿cómo se llama?
de esta pregunta ustedes tienen que responder en base a eso, o sea, exponer, por ejemplo, en qué situación cotidiana yo intercambio, por ejemplo, con personas de otros países, o si en mi trabajo o existen otras organizaciones que incluyen a personas de diferentes países, en el que se ven involucrados aspectos éticos. Los aspectos éticos están descritos en la segunda parte de nuestra unidad y que están acá. Ya, bien. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, que es la definición de ética laboral. Nosotros vemos aquí los conceptos de ética y vemos situaciones en las cuales, por ejemplo, como dice, la globalización, como es una situación en la cual el mundo se va achicando en relación ¿cómo se llama?, a los medios de comunicación masivos, Internet, por ejemplo, como en este caso. Vemos que un conjunto de normas y principios que las personas aplican en el día a día, en el ejercicio de su vida profesional, pero también en el ámbito personal. Nosotros aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el diagnóstico clínico de un paciente, la fuente de información de un periodista, el respeto, por ejemplo, entre colegas es fundamental en el ejercicio de cualquier profesión. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si yo en mi trabajo tengo personas que son de otro país o de alguna etnia distinta, cómo yo me comporto con esas personas. Ahí nosotros estamos viendo un... a ver, enviar el formato compartir ahí para que lo puedan ver. Ahí se ve la pantalla, en la parte de la ética como objeto de estudio en un mundo global. Sí, profesor, se ve. Ya. ¿Qué es lo que les decía, por ejemplo, aquí? Nunca realizar comentarios de pasillo, en especial negativos, sobre un colega subordinado o superior delante de otras personas, ya sea en público o en privado. O sea, pasa que hay muchas personas que hoy en día, lamentablemente, existe un fenómeno que se llama xenofobia y que es, en este caso, el miedo a los extranjeros. Ese es el concepto de xenofobia, el miedo a lo desconocido, a lo extranjero, lo extraño a mí. Las personas que yo identifico y digo, esta persona no es chilena, así que yo desconfío de esta persona, y puedo, mira cómo se viste, mira cómo es, mira cómo actúa. Eso no es algo correcto éticamente hablando. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender como profesionales, como futuros laboratoristas dentales, que van a trabajar con personas de muchas nacionalidades. De hecho, aquí en el curso hay personas de diferentes países o quizás ciudades también inclusive, y con formas de vida distintas, culturas distintas, y todo ser humano se merece un respeto. Esa es la base de la ética. Todo ser humano merece respeto. Así que nosotros tenemos acá, por ejemplo, que ver cómo funciona esto. Y esto vemos los conceptos, por ejemplo, aquí, conceptos que son esenciales dentro del ámbito de la ética, como es la inclusión social, que implica justamente incluir a personas no solamente de tercera edad, por ejemplo, o personas con algún tipo de discapacidad física, sino también integrar a personas con credos religiosos diferentes, personas, por ejemplo, con diferentes tipos de nivel educativo, personas de diferentes razas, etc. Aquí lo importante es esto. Eh, por tanto, las acciones y opiniones de índole profesional no deben estar sujetas a prejuicios que caigan en la discriminación, segregación, exclusión que puedan menoscabar la dignidad humana de una persona. Fíjense, aquí también hablamos de lo que es la responsabilidad social, nuestra responsabilidad frente a la sociedad, donde, por ejemplo, si a veces motivo, por ejemplo, ocurrió en su momento que las constructoras, cuando recién comenzó la migración de personas de Haití, se trasladaba a personas haitianas en camiones cerrados, sin ventilación, como si se tratase de un electrodoméstico, por ejemplo. Y hablamos de un ser humano, no de un electrodoméstico. Y eso va en contra de toda forma, en este caso, ¿cómo se llama?, de ética, de norma ética, de norma social, inclusive en contra de la misma dignidad humana, de los valores que cualquier ser humano debería tener. Lo vemos también con el tema del cuidado del medio ambiente, donde nosotros podemos ver también cómo se puede estar haciendo daño al medio ambiente con respecto a esto. Así que nosotros aquí tenemos, a modo de resumen, por ejemplo, podemos decir que la ética es el hecho moral, es decir, nos invita a reflexionar sobre lo que está bien o está mal,
Así podemos concluir que nuestros actos deben estar siempre ajustados a principios que guían y orientan nuestra conducta. Al observarlas distinguiremos lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. La ética está presente, siempre está presente en en nuestras vidas, nos acompaña en las decisiones y comportamientos que guían nuestro accionar. En el trabajo, la escuela, la relación con nuestros vecinos, el respeto a la diversidad, respeto a las distintas expresiones culturales, etc. Fíjense, y ahí tenemos varios elementos que nos pueden ayudar para responder a nuestra primera pregunta, en la cual nosotros podemos dar un ejemplo de nuestra vida cotidiana en el cual se intercambia con personas de otras culturas, ya sea pueblos originarios, personas de otros países, por ejemplo, y en cual se ven involucrados estos aspectos éticos, y bien podemos mencionar hechos en los cuales no se respeta la ética o en los cuales sí se aplica. ¿Hay realmente inclusión en mi trabajo? ¿No? ¿Hay realmente inclusión en mi barrio, en mi edificio? Etcétera. Con respecto a la pregunta número 2, y de acuerdo a los contenidos de la unidad, tienen que elegir, explicar y ejemplificar uno de estos tres enfoques descritos: el provincialismo, el geocentrismo y el policentrismo. ¿Dónde están estos? Están en el punto anterior, ¿qué es la globalización? Donde aquí, donde veo qué es la globalización, se fijan, vemos los diferentes, cómo la globalización hace que tradiciones de diferentes culturas se integren, por ejemplo, en Latinoamérica, la necesidad de los idiomas, por ejemplo, y aquí ciertos fenómenos que pueden implicar posiciones de las personas. Por ejemplo, el provincialismo, que va de la mano, por ejemplo, con la exclusión de lo distinto, es lo nuestro es mejor que lo de ellos. ¿Me dan cuenta? Disculpe. Que tiene que ver muchas veces con países o ciudades o provincias que son muy cerradas, por ejemplo, al intercambio cultural. Y yo les daba el ejemplo, repito el mismo ejemplo que les di en la primera sesión, el primer encuentro que vimos esto, sea países como Francia, donde Francia solamente se habla francés, no se hablan otras lenguas, pero ellos consideran que el francés es mejor que otras lenguas. Consideran que su cultura es mucho mejor que la de otras, así que inclusive siendo Francia un país que tiene una gran población de personas migrantes, por ejemplo, de antiguas colonias de Francia como Senegal, Argelia o Haití, ellos se niegan a aceptar y a enseñar, por ejemplo, la cultura de Senegal, de Haití o de Argelia. De hecho, se da un gran separatismo dentro de Francia, donde se generan guetos, en este caso, que son sectores marginales, por ejemplo, en los cuales ahí viven las personas, muchas veces las personas provenientes de dichos países. Pasa también en países como Estados Unidos, en el cual se generan los guetos, en este caso, asociados a las personas afrodescendientes o a las personas latinas como nosotros, en los cuales se les aísla un poco porque ellos no son parte de la cultura norteamericana y ellos tienen que adaptarse y aprender, o bien que vivan aparte de nosotros. Es algo que suele pasar mucho y que es una postura que ustedes pueden describir. Está el policentrismo, que tiene que ver en este caso con la multiculturalidad y con el asumir, por ejemplo, que en diferentes países pueden coexistir diferentes culturas, como lo que ocurre en Chile con los diferentes pueblos originarios, con las diferentes comunidades migrantes, ya sea en todo el país, porque en Chile hay mucha población migrante, descendientes de inmigrantes, no solamente latinoamericanos, sino también europeos, asiáticos y afrodescendientes no tanto. De hecho, es uno de los pocos países en los cuales no hubo migración eh, producto de esclavitud. Es que los españoles no eran un pueblo esclavista en su mayoría, principalmente porque no quisieran, sino porque históricamente no tenían colonias en África prácticamente. No tenían mayor injerencia, como otros países europeos que sí tenían grandes colonias en los cuales ellos esclavizaron a otros pueblos. Lo que no quiere decir que los españoles no esclavizaran a los pueblos originarios de Latinoamérica en consideración. Pero tiene que ver con una visión un poco más abierta, en este caso, en la cual se mantiene la identidad del pueblo. Nosotros vemos acá en Chile, por ejemplo, la identidad de la gente de Valparaíso, los porteños, o los penquistas en Concepción, o los nortinos, o los sureños, gente que mantiene sus propias tradiciones, los chilotes,
pese a ser parte del pueblo chileno, Chile es un país con diferentes culturas que coexisten, donde erróneamente se intenta unificar a Chile bajo la figura del guaso chileno, pero el guaso es una figura que existe solamente en la zona centro-sur del país. Estamos hablando de Santiago hasta Talca o Chillán prácticamente, y el resto del país no se identifica con eso. En el norte existen eh, una gran influencia de los pueblos andinos, por ejemplo, también mezcla de apropiación de ritos religiosos, por ejemplo, las fiestas del norte como la fiesta de la Virgen de Andacoyo, la fiesta de la Tirana, que representan un tipo de cultura distinta en el norte, o en el sur también hablamos del mismo pueblo chilote, el pueblo magallánico, que todos tienen diferentes formas de ver de vivir lo que podríamos llamar la chilenidad, inclusive el pueblo mapuche, el pueblo atacameño, el pueblo chango, etcétera, por mencionar algunos pueblos originarios. Y el geocentrismo en última instancia que tiene que ver con una visión de ver el mundo completamente como una sola gran nación, podríamos llamarlo. Y que es una forma que ocupan muchas empresas hoy en día y que no hacen distinción cultural. Por ejemplo, Google, que son bueno, Google tiene Gmail, buscar de Google, tiene muchas plataformas que están simplemente se traducen a cada idioma del mundo moderno y que funcionan de igual forma para todos y todas. No hacen distinción cultural, religiosa, nada. Es como que todos somos seres humanos y punto. Eso sería una lógica del geocentrismo. Volviendo a la evaluación, fijan, ya tenemos ahí, por ejemplo, que ustedes hablamos de estos tres tipos ¿cómo se llama?, de enfoques descritos frente al cómo abordamos como seres humanos la globalización, y ustedes pueden elegir el provincialismo, el geocentrismo, el policentrismo, y describirlo en un mínimo de 5 líneas. Con respecto a la tercera pregunta, ustedes tienen que señalar mediante un ejemplo una problemática laboral global actual, donde una o varias personas y organizaciones puedan actuar de manera diferente, según sus principios éticos. El respeto, el secreto profesional, el comportamiento honesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos que las mismas empresas abordan el problema desde estos puntos de vista, a lo mejor pensando, no sé, en el policentrismo, no sé, ustedes podrían decir, no sé, independiente, a lo mejor ustedes trabajan en una empresa transnacional y se dan cuenta de que, por ejemplo, eso puede ser una empresa de comunicación, de tecnología, o la empresa que ustedes sea que trabajen, eh, por ejemplo, pueden hacer eso, o podemos ver una problemática laboral global, en este caso actual, donde una o varias personas, por ejemplo, organizaciones pueden actuar de manera diferente a los países, inclusive. El tema de la legislación laboral, por ejemplo, el tema, no sé, del secreto profesional, en algunos países se respeta, en otros no. Podemos ver, por ejemplo, inclusive el tema ¿cómo se llama?, de situaciones como las leyes laborales, en las cuales existen, por ejemplo, empresas como Nike o Adidas, que tienen sus fábricas en la India, donde en la India no existe una legislación laboral sobre el trabajo infantil, así que ellos hacen sus zapatillas en la India, donde ellos no respetan directamente en este caso, la infancia. Pasan por alto los derechos de la infancia, porque bueno, el país los pasa por alto, así que nosotros aprovechamos nos aprovechamos de esta situación y le sacamos el provecho. Yo a un niño de 8 años le pago menos que a un adulto y punto. Y el país me lo permite, perfecto para mí. ¿Se fijan? Son situaciones complejas en las cuales uno se puede encontrar a diario. Es cosa de ir, ¿cómo se llama?, revisando el contenido y ver cómo lo vamos trabajando. Y aquí la guía, que en este caso, si ustedes van a citar algún artículo de internet, pueden buscar una noticia de un diario online, pueden googlear, por ejemplo, trabajo infantil en la industria de la moda, por ejemplo. Y les van a salir millones de artículos y ustedes pueden ocupar algún artículo como ejemplo y sacar un fragmento. Pueden ocupar libros, pueden ocupar los mismos apuntes que están disponibles en el aula. Y aquí aparece el mismo formato que en el aplicando el aprendido, cómo ustedes pueden ocupar esto a su conveniencia. Y con respecto al contenido propio de la evaluación, ¿les queda claro en qué consiste? ¿Cómo la podrían responder? ¿Tienen alguna duda? Este es el momento. Voy a dejar de compartir y les doy la palabra para que realicen sus dudas y o consultas.
Yo en lo particular no tengo dudas, está súper claro. Perfecto, Ángela. ¿Y el resto de compañeras y compañeros? Estos temas yo igual los traté en extenso en el otro video que les compartí. Dime, Silvia, ¿tenía una duda? No, está bien, sí, sí se entiende por lo menos a esta altura. No hay problema, profe. Ya. Cualquier cosa, como les dije, esto está quedando grabado, yo lo voy a subir y les voy a compartir el link del video. Igual que el video anterior, sigue disponible también en YouTube, ustedes lo pueden volver a ver. Ahí yo también traté estos mismos contenidos y los expliqué. ¿Bien? Es otra forma de aplicar lo que ya vieron en el Aplicando lo Aprendido, para la redundancia. ¿El resto de las compañeras, compañeros presentes tienen alguna duda? Por acá ninguna, profe. ¿Alguna, Karen? Perfecto. Hola, profe. Karen, Judith tampoco, John tampoco. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda al respecto, dejamos hasta acá el encuentro. Yo creo que yo lo más pronto posible, yo creo que hoy día en la noche, a más tardar mañana, les voy a compartir el link para que puedan ver este video, para que le digan también a sus compañeras y compañeros. Lo voy a mandar por correo y lo voy a postear en el aula, para que lo tengan las dos formas posibles. Así que si todavía hay gente con problemas para para el ingreso al aula, para que lo puedan ver también. Ah, sí, profe, a mí se me ha bloqueado 2 veces ya el aula. Sí, no, sí, han dado con varios problemas, así que... Pero bueno, yo les mandé un manual para recuperar la contraseña, no sé si le sirvió. Sí. Yo la recuperé así y de nuevo se bloqueó otra vez. Bueno, esos problemas lamentablemente de Moodle, no solo pasa acá, así que no se preocupen, pasa en todas las instituciones que trabajan con Moodle. El soporte de parte de ellos no es muy bueno. Así que no es culpa como interna, sino que es como de afuera. Sí. Así que eso, me decía. Entonces quedamos hasta acá por mi parte. Les deseo una excelente semana. Recuerden que esto va a estar disponible hasta el fin de semana, hasta el día domingo, si no estoy mal. Así que espero que lo vayan subiendo. Si alguien tiene alguna duda o tiene problemas, ya saben que lo pueden enviar por correo, pero lo ideal es que lo hagan por el aula para poder agilizar el proceso de corrección de los trabajos. Espero que digan sus compañeras y compañeros. Ya, profe, voy a tratar de ver cómo lo hago, ¿ya? Sí, no se preocupe, Silvia, le dije, si tiene alguna consulta o necesita ayuda, escriba un correo y yo ahí veo cómo podemos coordinar horario por último para enseñarle yo. Ya, profe, gracias. Ya. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos ya en 2 semanas más. Ya, profe, gracias. Bueno, profe, buenas noches. Hasta Cuídense, luego. buenas Hasta noches. Chao, luego, chao. profe. Chao. Buenas Hasta noches. mañana, profesor, que descansen. Chao, compañeros. Gracias, igualmente. Mañana nos vemos. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, cuídense, muy bien.